Como cada semana, Abraham Mendieta, Polo Hospital, para debatir. Comenzamos con este de las gasolinas que acabamos de escuchar al presidente, después de que ayer dio a conocer, al parecer, datos que no eran tan ciertos. Veremos qué pasa el lunes siguiente. Abraham, arráncate, buenas noches. Muy buenas, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Saludos desde Ciudad Juárez. ¿Qué piensas tú de esto de las gasolinas? ¿Se debe limitar o no el precio de la venta para que bajen de acuerdo a la promesa, una de las promesas de campaña del presidente, y que dice que hay manera de que los empresarios gasolineros bajen este precio? Yo creo que hay que ir al fondo del asunto, Alejandro. Yo creo que se están produciendo prácticas monopólicas entre las grandes petroleras extranjeras como Shell, pero también nacionales como Hidrocina, que por cierto estuvo vinculada al escándalo del huachicol. Por supuesto que se están produciendo prácticas oligopólicas. Los que nos vendían las bondades del libre mercado, los que nos vendían las bondades de esa falsa competencia de hacer que entrase el sector privado con todo a la gasolina, al hidrocarburo de todos los mexicanos, hoy demuestran que fueron de fracaso en fracaso y que lo que ellos consideraban que era un libre mercado hoy no es más que una práctica oligopólica en la que un grupo de élites económicas se ponen de acuerdo para pactar precios y se ponen de acuerdo para hacer negocios abusando de la gente, como siempre, porque hay una élite económica en este país que no sabe hacer negocios sin abusar de la gente. Y ahí está Shell, empresa extranjera que aún tiene que resolver su caso de impacto ambiental en países como Nigeria, o empresas mexicanas como Hidrocina, que aún tienen que resolver su vinculación con el tema de huachicol, y que parece claro que en este momento están pactando precios para deliberadamente tener márgenes de beneficio mucho más altos. Sí, exhibir así a los gasolineros, Paul, ¿es la solución para que bajen los precios de la gasolina? No, bueno, a ver, qué preocupante escuchar al presidente López Obrador, pero después de escuchar aquí a uno de sus principales propagandistas me preocupa aún más. Y qué bueno que ponen abajo en la pleca que López Obrador culpa a la CRE. Pero vayámonos un poquito más atrás, porque siempre el ejercicio favorito de Andrés Manuel es culpar a alguien cuando las cosas no le salen bien. Entonces recordemos un poco qué sucede en campaña. En campaña nos promete, hace un año justamente que estábamos en campaña, hubo un señor que nos prometió que no iba a haber más gasolinazos, que la gasolina no iba a subir nunca más. Es más, inclusive iba a bajar los precios de la gasolina porque él traía una nueva política energética que permitiría que bajaran los precios de los combustibles. No fue así, subió. Moderó el discurso y dijo, bueno, no subirá más que la inflación. Subió más que la inflación y entonces dijo, es culpa de los gasolineros. No es culpa mía, sino que los empresarios malos, como lo dice aquí el propagandista de la 4T, son los culpables de que haya subido la gasolina, no la mala implementación de políticas públicas de mi gobierno. Entonces, esto de siempre buscar un culpable es lo verdaderamente preocupante. ¿A partir de cuándo se va a hacer responsable el gobierno federal de las decisiones que toma y del impacto que tiene? Y déjame citar a Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, que dice, sobre otro tema, pero queda muy bien, dice, no saquen el cobre, no hagan el ridículo. Ridículo el que vimos de un presidente de la República que no le pueden revisar los datos que va a presentar a la nación en la mañana y tiene que salir un día después a desdecirse, porque justamente las gasolineras que aquí cita Abraham, pues resulta que los datos que dio López Obrador están completamente mal. Gasolineras cerradas, unas que ya no existen, y él diciendo que eran quienes vendían más caro el combustible. Entonces, híjole, pues que no saque el cobre y no haga el oso allá afuera. Bien, así el tema de las gasolinas. Abraham, te preguntaría, ¿qué piensas de este memorándum? Hoy fue la nota del día, lanzó el presidente digamos, estos lineamientos para parte de su gabinete para que dejen de aplicar la reforma educativa aprobada en el año 2013 y ahora pues se ciñan a estos lineamientos en el cual mantienen el control de las plazas, el gobierno federal, y la Secretaría de Hacienda se encarga del pago. Son las cosas que se quedan, digamos, como estaban en la reforma, pero hay otras que no se aplicarán. ¿Era la solución ante el debate que se tiene con los maestros que no se logra aprobar la nueva reforma educativa?
Mira, Alejandro, yo estoy viendo muchos agoreros de desastre, empezando por los que hicieron la reforma energética, que regaló los hidrocarburos a empresas extranjeras, ahora dando lecciones de correcto manejo de la economía gasolinera. Y aquí en este tema del memorándum pasa igual. Estamos viendo agoreros de desastre, traficantes de la desigualdad, traficantes del miedo, que nos dicen que todo se va a caer, que es inconstitucional, cuando lo único que está haciendo el presidente es dar una directriz interna a su equipo de trabajo, una directriz que es política, una directriz que ilegal, son líneas de acción, que cumple con su programa electoral que votó la gente. Que se no va a cumple con la Constitución, la reforma con las educativa, con la... Recuerda, Paul, te lo dije la semana pasada, tu partido aprobó una reforma educativa que disparó contra los maestros en Nochitlán. Hay que no una tuvo reforma la capacidad educativa de que debe de consenso. cumplir el presidente, el secretario de Educación, Paul, la secretaria de no tuvisteis la Gobernación. capacidad de consenso necesaria para instalar una reforma educativa y tuvieron que disparar contra los maestros la en capacidad Oaxaca, de consenso matando a se dio en 9. el Congreso y No por eso se vamos a aprobó aprobar la ninguna reforma. reforma educativa. Me da mucho gusto que el gobierno de Andrés no vaya a aprobar ninguna reforma educativa y que pase sin un por encima diálogo la norma. previo, sin un consenso amplio. Bien, Paul. No, lo que pasa por encima de la gente es disparar contra los maestros para aprobar una reforma educativa no Querido Abraham, consensuada. entre peor hables del gobierno anterior no va a ser mejor a esta administración. Entonces ese discurso de culpar al pasado para pintar un mejor presente ya no funciona. Ya son gobierno, ya ganaron la elección. No plantes, Paul, tranquilo. Ya ganaron, tranquilo. hay que dar resultados. Te reitero, yo entiendo que tu papel es ser un agorero del desastre. Yo entiendo que tu papel es decir Mira, que todo está mal, permíteme que citar, se acaba la Constitución permíteme con esto. citar al Pero lo presidente único que está tanto te ocurriendo gusta es que invocar. se aprueba una Abraham, directriz interna. Gracias, Abraham. Abraham, se acaba el tiempo, vamos rápido con Paul para cerrar. Déjame Paul. citar otra máxima del presidente, que cuando toma protesta promete que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Bueno, salvo él. Ya se les en esta acabó el ocasión. chollo entonces, amigo Paul. ¿Qué está pasando con el gabinete? Bueno, pues el gabinete está en una disyuntiva de si le hace caso a la Constitución o le hace caso a su jefe, a su patrona, al presidente de la República. A ver, y yo sé que Es se una enojan directriz mucho. interna, Sé que no se es enojan nada mucho, Abraham, tú y anticonstitucional. los seguidores de Morena, cada que comparamos a López Obrador con gente como Maduro. Pero perdóname, él solito va siguiendo sus pasos. Porque es un argumento al pie muy básico, de la porque letra. solo demuestra Entonces, que está traficando con la quitar al desidia. Congreso, desconocer las normas que hoy nos rigen como mexicanos y entonces decir yo estoy por encima de la norma y no hagamos caso de la ley y no la apliquen como instrucción a su gabinete, a ver, perdóname, pero es inconstitucional, es ilegal y es sumamente preocupante. Son pasitos que va dando hacia un régimen que nadie quiere. Conclusión, Amigo Paul, Abraham. Es Conclusión. una directriz política. Muy bien. Las directrices políticas son Ilegales. órdenes de actuación para un equipo de trabajo. Pero no le que puedes tiene que pedir a tu actuar equipo que políticamente, actúe contra por la cierto, ley, Abraham. Cumpliendo, Por Dios. cumpliendo con lo que se le prometió a la gente. Echar abajo esa mal llamada reforma educativa con la que dispararon a los maestros Veremos, en Dios Nochitlán mío. porque no consiguieron un acuerdo, Paul. Bueno, déjame Abraham, concluir a mí también. Gracias allá, Abraham, a Ciudad Juárez, Paul. Solo hay que entender, Gracias. a ver, López Obrador está pues muy presionado, ¿por qué? Porque por un lado no le puede cumplir los 30 compromisos segundos. que hizo con la CENTE, con la Coordinadora de Trabajadores en campaña, pero esto de que esté presionado por la CENTE, pues no lo exime o no es pretexto alguno para no cumplir con la ley. A ver, no puede reinstalar a los maestros que fueron despedidos bajo la norma, con la ley, para que las maestras y los maestros de México que hoy le dan clases a los hijos, bueno, pues resulta que López Obrador ya va a regresar a todos los que reprobaron, pasándose por encima la norma. A ver, por Dios. Veremos qué pasa. Qué delicado, Se Abraham. promoverán acciones de inconstitucionalidad, algunas otras estrategias legales y si se aplica, pues a ver si se reinstalan o no a los maestros. Veremos qué pasa, lo estaremos comentando con ambos. Gracias, Abraham, en Ciudad Juárez. Gracias, Paul, acá en la Ciudad de México. Gracias, Alejandro. Gracias un abrazo. por promover la Corte. ilegalidad.